Bienvenidos a Reflexiones desde la Banca. En la presente entrega, quisiera invitarles a meditar en torno a la relación histórica que ha habido entre el pentecostalismo chileno y el don de lenguas. Esta es solo una de las aristas en las que se manifiesta con mayor claridad la identidad particular del pentecostalismo nacional, que se originó de forma independiente y se desarrolló en paralelo al pentecostalismo americano de la calle Azusa en Los Ángeles, California. La identidad del pentecostalismo chileno ha sido, desde sus orígenes, eminentemente metodista, ya que el expreso deseo de su fundador, el pastor Willie Hoover, fue que el movimiento perseverara en la doctrina metodista en la que él había sido formado. Así se aprecia en sus palabras a la revista Later Rain Evangel de febrero de 1921, donde afirma: "Cuando nos separamos, había unos pocos que pensaban que debíamos borrar toda memoria de que habíamos sido metodistas, y que nosotros debíamos formular nuestro propio credo y reglas de gobierno. Pero yo les dije que siempre habíamos prosperado bajo el gobierno metodista y que habíamos sido guiados por la disciplina, y que no nos habíamos desviado de aquellas doctrinas en ningún grado durante el avivamiento, y que, por lo tanto, no veía ninguna razón para cambiarlas. Continuamos siendo guiados por la disciplina, aunque no rígidamente limitados por ella. Y nos hemos salvado de la necesidad de estudiar, discutir y disentir sobre formas de expresión, términos y materias en las que de corazón estábamos de acuerdo". También, en su libro Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile, explica de la siguiente manera por qué la nueva congregación tomaría el nombre de Iglesia Metodista Pentecostal. Es metodista porque tuvo su origen en la Iglesia Metodista Episcopal, cuando se predicaba con más fervor y se practicaba con más energía que nunca la palabra de Dios, conforme a las enseñanzas de Juan Wesley, el fundador del metodismo. No fue la separación por ningún desacuerdo que tuviera con los principios o doctrinas del metodismo. Sigue el mismo régimen y disciplina del metodismo, aunque no se siente obligada a ello. Lo hace por encontrarlo útil y conveniente. Por esta razón, el pentecostalismo chileno posee características particulares, tanto en organización eclesiástica como en doctrina, que lo diferenciaron del pentecostalismo americano en temas como el gobierno de la iglesia y el bautismo. Mientras el pentecostalismo de la calle Azusa tenía una estructura eclesiástica congregacionalista y confesaba el credo bautismo, el pentecostalismo chileno continuó con el episcopalismo y paidobautismo metodista. Esta idea es reforzada en el Libro de Oro, escrito como ocasión del cincuentenario de las Asambleas de Dios en Chile, donde se menciona que luego de la visita de los esposos Ball a Chile en 1941, las asambleas deciden abrir su propia obra en Chile y no cooperar con el pentecostalismo chileno. Y la razón de dicha decisión la explican de la siguiente manera: la obra pentecostal en Chile había desarrollado algunas características propias y sus líderes no querían nada que oliera a dominación por una organización foránea. También sus doctrinas sobre el bautismo de niños, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo y el sistema de gobierno eclesiástico diferían en algo a lo establecido en las Asambleas de Dios. Fueron pocos los pentecostales chilenos interesados en tal ayuda o acercamiento. Es en esta tercera diferencia doctrinal mencionada, la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, en la que nos enfocaremos de aquí en adelante. Jack W. Hayford, expresidente de la Iglesia Cuadrangular, en su libro The Charismatic Century, The Enduring Impact of the Azusa Street Revival, destaca el origen independiente del pentecostalismo chileno, diciendo expresamente que las iglesias pentecostales chilenas no son un subproducto del avivamiento de Los Ángeles. En su lugar, Hayford vincula al pentecostalismo chileno
al avivamiento de la India liderado por Pandita Ramabai, destacando el rol fundamental que jugó Minnie Abrams, quien había sido formada como misionera en Chicago junto a Mrs. Hoover, y su libro titulado El bautismo del Espíritu Santo y Fuego. Esto es reconocido también por el pastor Hoover en el capítulo 2 de la historia del avivamiento chileno. Más interesante aún, resulta el hecho de que Hayford destaca también que el avivamiento liderado por Pandita Ramabai, que comenzó el verano de 1905, se caracterizó por manifestaciones sobrenaturales y una transformación profunda en aquellos tocados por el Espíritu Santo. Y no fue hasta 1906 que el don de lenguas vino a ser parte del despertar. El avivamiento continuó hasta 1907, y debido al hecho que antecedió al avivamiento de Los Ángeles, no fue influenciado por la idea de las lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu. Este avivamiento permitió el bautismo en el Espíritu sin la necesidad del don de lenguas, y esta influencia quedó de manifiesto en el avivamiento pentecostal chileno. Si bien el pentecostalismo chileno no desconocía el lugar destacado que tenía el don de lenguas en el pentecostalismo americano, entendió este don como parte de una serie de manifestaciones espirituales que evidenciaban el bautismo en el Espíritu Santo. Esto quedó plasmado en todo el conflicto que llevó al quiebre de estos primeros pentecostales con la Iglesia Metodista Episcopal, detallados en los capítulos 13 y 14 de la historia del avivamiento, tanto en las acusaciones contra el movimiento como en la defensa que hicieron los hermanos que lo apoyaban. Entre los cargos que se presentaron contra el pastor Hoover en la conferencia de Valparaíso de 1910, cuenta el siguiente, abro comillas, enseñanza y diseminación de doctrinas falsas y antimetodistas, pública y privadamente, cierre comillas. Y luego, la conferencia dejó estampada la siguiente resolución. Por cuanto ciertas doctrinas falsas, tales como la enseñanza que el bautismo del Espíritu Santo es acompañado por el don de lenguas, visiones, milagros de sanidad y otras manifestaciones, han sido diseminadas en varias partes de esta conferencia y representadas como la doctrina de la Iglesia Metodista Episcopal, nosotros, por la presente, declaramos que aquellas doctrinas son antimetodistas, contrarias a las Escrituras e irracionales, y nuestros miembros están avisados que no deben aceptarlas como enseñanza de nuestra Iglesia. En esta misma línea, los hermanos de Santiago comunicaron al pastor Hoover su firme decisión de romper lazos con la Iglesia Metodista Episcopal por rechazar, entre otras cosas, la verdad del bautismo pentecostal, con manifestaciones de diversidad de dones, ya sean estos dones de lengua, sanamientos, interpretación, etc. El pastor Hoover sigue una línea similar, al describir el don de lenguas, junto a una serie de manifestaciones espirituales que estuvieron presentes desde los inicios del movimiento. Así, por ejemplo, en el capítulo 8 de la historia del avivamiento pentecostal, describe lo siguiente. El avivamiento desde su principio fue acompañado por manifestaciones extraordinarias de diversas clases: risas, lloros, gritos, cantos, lenguas extrañas, visiones, éxtasis, en las que personas caían al suelo y se sentían trasladadas a otra parte, al cielo, al paraíso, a campos hermosos, con experiencias variadas. Hablaban con el Señor, con ángeles o con el diablo. Los que pasaban por estas experiencias gozaban mucho y generalmente fueron muy cambiados y llenos de alabanzas del espíritu de oración, de amor. En otra ocasión, en una carta enviada al hermano Enrique Kopman el 1 de diciembre de 1910, publicada en el Chile Pentecostal número 3 de diciembre de 1910, meses después que salieran de la Iglesia Metodista Episcopal, el pastor Hoover cuenta gozoso y de forma detallada
cómo el don de interpretación de lenguas se ha manifestado finalmente entre ellos. Y añade lo siguiente: he sabido de una persona que interpreta, no habiendo nunca hablado en lenguas. Esta particular relación del pentecostalismo chileno y el don de lenguas, que lo diferencia claramente del pentecostalismo americano, no es desconocida por quienes investigan el tema. Por ejemplo, Juan Ortiz señala acerca del pentecostalismo chileno lo siguiente: todos ellos buscan este bautismo de fuego y espíritu, siendo la señal visible de esto los dones espirituales que el Espíritu Santo les entrega, no existiendo uno en particular como señal de ese bautismo, sino varios, e incluso el bautismo podría ser señalado mediante la exteriorización incontrolable de un sentimiento. Luego añade, destacando entre estas señales del bautismo del Espíritu Santo, el de risa, llanto, lenguas, profecías y sanidad. Esta variedad de manifestaciones hicieron que el naciente pentecostalismo chileno, pese a su conexión con el internacional, tenga ciertos rasgos originales, ya que a diferencia de este, que enfatiza el don de lenguas como señal del bautismo del Espíritu, para ellos es solo una de las tantas señales con que se manifiesta el Espíritu. Más recientemente, y en la misma línea, Luis Aránguiz comenta: el pentecostalismo estadounidense en general ha enseñado que la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, pero el pentecostalismo chileno se ha diferenciado por aceptar otras evidencias o manifestaciones exteriores como prueba de dicha evidencia además de aquella. De hecho, en su visita a Chile en 1910, el pastor A. B. Simpson, no metodista, dejó nota de que Hoover no veía a las lenguas como el don sine qua non que evidencia el bautismo del Espíritu Santo. Además, Luis Aránguiz documenta que en el pentecostalismo chileno no solo se aceptan como evidencias todos los dones mencionados en la Biblia, y no solo las lenguas, sino incluso se aceptan manifestaciones que en la Biblia no están asociadas específicamente con la experiencia del bautismo del Espíritu, como son las danzas espirituales. Juan Sepúlveda, por su parte, comenta lo siguiente en relación al artículo de Hoover, publicado en 1928, ¿quiénes son estos pentecostales? Abro comillas. Tal como lo hizo constantemente en su Historia del Avivamiento Pentecostal en Chile, en este párrafo Hoover habla de manifestaciones del Espíritu de Dios, en lugar de referirse a una evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Entre los ejemplos de manifestaciones que nombra explícitamente, llama la atención la omisión de las lenguas extrañas, que sí menciona en su libro. Esto podría interpretarse como una manera implícita de tomar distancia de la doctrina norteamericana de la evidencia inicial. Y añade más adelante, la percepción de una vida cambiada o transformada, más que las eventuales manifestaciones extraordinarias, aparece como la evidencia de la autenticidad de la experiencia de encuentro con Dios mediante su Espíritu Santo, tal como muestra Hoover en la cita precedente. El pentecostalismo chileno parece buscar la evidencia del bautismo por el Espíritu Santo más en sus frutos, como dice Gálatas 5, que en los dones o carismas espirituales, como aparece en 1 Corintios capítulo 12. Cierre comillas. Otras citas de autores podrían incluirse a la lista anterior, pero los ya citados son suficientes para probar el punto principal de esta reflexión. Y esto es que el pentecostalismo chileno, tanto en origen como en desarrollo, ha sido independiente al pentecostalismo americano. Pero, ¿por qué es necesario volver a revisar aspectos históricos que deberían ser del dominio común de todo pentecostal chileno? Porque lamentablemente el pentecostalismo nacional ha hecho muy pocos esfuerzos en resaltar o incluso recuperar su herencia metodista,
y en muchos casos, congregaciones enteras han sido absorbidas por la fuerte influencia pentecostal americana. Aunque se debe reconocer que los pentecostales americanos han hecho por décadas el trabajo de formación teológica que los pentecostales chilenos se negaron a realizar, por lo que su forma particular de pentecostalismo se ha terminado imponiendo. ¿Qué problema podría generar esto? En principio ninguno, ya que soy un abierto defensor de que en el cuerpo de Cristo podemos disentir en amor en aspectos doctrinales que no son fundamentales. Así que, personalmente, no me genera ningún problema que otro pentecostal vea en el don de lenguas la evidencia inicial y exclusiva del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo se genera el problema? Cuando a las puertas de la ortodoxia pentecostal se colocan personas que juzgan según sus propios parámetros lo que es pentecostal y lo que no es, lo que es continuismo y lo que no lo es. Personas que serían capaces de negarle las credenciales de pentecostalidad al mismísimo Hoover. La verdad histórica es que el movimiento pentecostal es policéntrico y polifónico. Surgió en muchos lugares y tiene una gran variedad interna. No hay una sola forma de ser pentecostal. No hay una sola doctrina normativa de lo que es pentecostal. Para ser más claro, al igual que la Reforma Protestante del siglo XVI, que tiene muchas expresiones, en el pentecostalismo del siglo XX no hay un Vaticano ni un Papa. A quienes tienen la pulsión romanista de querer ser los únicos dueños de la verdad del pentecostalismo, debemos recordarles que no todo comienza en Azusa, y que en esta pequeña nación se ha desarrollado por más de 100 años un metodismo pentecostal con rasgos particulares. El metodismo pentecostal chileno, que surgió en 1909 y que todavía es mantenido en iglesias importantes y representativas del movimiento nacional, tiene una herencia metodista y anglicana que le ha llevado desde sus orígenes a celebrar sacramentalmente la Cena del Señor y a realizar sacramentalmente el bautismo de párvulos, no considerándolos meras ordenanzas. Además, se organiza de forma episcopal y no congregacional, y por último, al igual que todos los pentecostales del mundo, cree en el bautismo en el Espíritu Santo, pero no adopta la postura excluyente que sostiene que puede evidenciarse solo con una señal, sino con una diversidad de manifestaciones espirituales. Y ha enseñado y vivido por más de 100 años que la evidencia más importante de este bautismo es un solo fruto, y esto es vidas transformadas para la gloria de Dios.